Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén viendo, dando continuidad con esta serie de charlas jurídicas que nos están invitando a realizar Justicim y para empezar a atender el juicio de amparo, pues creamos que íbamos a darle un repaso general a las disposiciones constitucionales y bueno, empezamos a ver sobre todo esta parte que los constitucionalistas le llaman dogmática de la Constitución para empezar a revisar pues cuáles serían nuestras garantías individuales para hacer valer nuestros derechos humanos y quedamos que aquí la idea era irlo revisando por artículos de manera general. Entonces, lo último que checamos nosotros fue lo relativo a el artículo quinto de la Constitución respecto de la libertad del trabajo y la profesión, que aquí lo podemos ver en nuestra plataforma. Entonces nos vamos a el artículo sexto y aquí nos regula la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde luego la libertad de expresión, que es la manifestación de las ideas y que donde se dice que no deberán ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o que provoque algún delito o perturbe el orden público en términos generales. Es lo que encontramos allí en este artículo sexto y que vamos a entender como libertad de expresión. El derecho a la información, que está relacionado con el derecho a ser informado, que tiene que garantizar el Estado y que toda persona tiene, pues se tiene acceso a la información plural y oportuna. En relación con la obligación, porque acuérdense que todo derecho es correlativo de una obligación, las obligaciones por parte del Estado, en este caso, y que se encuentran en el artículo sexto constitucional, es de garantizar el derecho al acceso a la información, por supuesto, crear todas las instituciones y organismos necesarios para que se garantice el derecho al acceso a la información de toda información en posesión de autoridades públicas también tiene que poderse consultar. Sí, desde luego que sí hay leyes que protegen nuestros datos personales, pero también tenemos instituciones que nos dan acceso a la institución pública. Entonces, decíamos, protege los datos personales y establece mecanismos de acceso a la información. Además, crear organismos autónomos, espacializados e imparciales, que bueno, por eso a través de esos organismos se cumplimenta la obligación del Estado en materia de información. Siguiendo con el artículo sexto, recuerde que estos son nuestros, eh, nuestros derechos humanos y las garantías individuales para hacerlas valer, pues estaríamos después hablando de el debido proceso, la garantía de audiencia y la fundamentación y motivación, entre otras que se subsumen en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 constitucionales, más los que están atomizados en los diversos dispositivos de la Constitución. También tenemos el derecho de réplica, desde luego, los principios en materia de información pública, que es la máxima publicidad, la gratuidad en el acceso, de modo que, bueno, usted no tiene que tener problema de que las instituciones creadas para dar acceso a la información pues le tengan que cobrar por el servicio, no se pagan derechos por ese tipo de información. Y que los procedimientos sean sencillos y expeditos para obtener esa información, que también tenemos que existe información de oficio y que hay una reserva temporal por razones de interés público y seguridad nacional, pues es información reservada que no todos tenemos acceso a ese tipo de información. Tenemos desde luego el derecho de réplica, que será ejercido en los términos de lo que está dispuesto por las leyes cuando no se afecten derechos de terceros o a terceras personas. Y también este artículo sexto constitucional regula lo que son las telecomunicaciones y la radiodifusión en cuanto a su competencia efectiva en la prestación del servicio, la no discriminación ni prácticas monopólicas, que todo tiene sus
pues sus entre comillas, había que entrar a profundidad a ver todas estas, cómo se aplican esta normatividad. La idea es que el Estado es el que tiene que crear las instituciones para que se garantice el uso y goce de esos derechos humanos. Y el órgano público con autonomía que pues vamos a ver que tiene atribuido por el Estado esas facultades, ¿sí? Bueno, esto por lo que toca al artículo sexto, ¿sí? Y bueno, hay cuestiones jurisprudenciales que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿sí? Porque esta, según la jurisprudencia, es la piedra angular de la democracia y tiene un carácter preferente y es dispositivo constitucional. El artículo 7, que también lo vamos a estar, es que todos estos derechos que tenemos ahí son susceptibles de ser vulnerados por la autoridad, cualquier autoridad, puede ser judicial, administrativa o legislativa, o puede provenir de entes autónomos o de particulares que hacen funciones de autoridad para cuando nosotros empecemos a analizar ya a detalle el juicio de amparo. Bueno, entonces decimos la libertad de imprenta, la vamos a estar analizando en el artículo 7 constitucional, la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar, desde luego, como todas las libertades tienen sus límites, siempre los derechos de terceros son límites a las libertades, ¿no? Y aquí se dice que es inviolable esa libertad de difundir opiniones, pero nosotros tenemos que ajustarnos a estos límites y la información de las ideas y a través de cualquier medio hablado, estos medios que estamos utilizando, bueno, es una de las libertades que vamos a encontrar y esas son desde que nosotros hablábamos de derechos fundamentales en lo individual, o sea, los derechos que tenemos en lo individual, porque hay derechos colectivos y hay derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Bien, la libertad a perdón, los límites a la libertad de la imprenta, aquí los tenemos. No puede usted atacar la moral, no puede ser atacada la vida privada y no se puede atacar los derechos de terceros o provocar algún delito ni perturbar el orden público. Digamos que estos son los límites que se tiene para los particulares cuando ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión. Entonces, en cuanto a los demás dispositivos de este artículo 7, tenemos que se consigna la prohibición de censura previa, o sea, ninguna autoridad puede establecer censura previa ni exigir garantía o fianza a autores o impresores. Nada más nos ajustamos a estos límites, acuérdense. La moral, la vida privada, el orden público, derechos de terceros, esos son los límites a nuestras libertades de prensa. Y en cuanto a la responsabilidad, los límites a la libertad de imprenta se determinan por leyes civiles y penales, pero en ningún caso podrán secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. De eso siempre está como que, digamos, la imprenta es instrumento de trabajo, no de instrumento de delito. Eso no se secuestra ni se ordena que no se puedan emplear. La protección especial que se tiene en relación con esta libertad es una protección relacionada con que las leyes orgánicas dictarán medidas para garantizar la libertad de expresión, se evitará la concentración de medios contraria a la libre manifestación de ideas y la protección de la diversidad y del pluralismo como principios protectores de esta libertad. Como nota jurisprudencial, diremos que la censura previa está absolutamente prohibida en el orden constitucional mexicano. Nos pasamos al artículo 8. Recuerde que Justisim nos está dando de manera general estas plataformas para poder nosotros ya tener digamos, una línea ordenada de información. Bien, entonces el artículo 18 tiene que ver con el derecho de petición y en términos generales, en el derecho de petición tenemos que ver en qué consiste, los requisitos para ejercerla, la obligación de la autoridad, el ámbito de aplicación
y las características del derecho que tenemos de petición. Entonces, ¿en qué consiste el derecho de petición? Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule de manera respetuosa y por escrito, que es lo que establece el artículo 8 de la Constitución. Usted tiene que dirigirse a la autoridad de manera muy respetuosa y por escrito. Su causa de pedir pueden ser diversas en todos los ámbitos y tanto autoridades estatales, federales, municipales, en todos los poderes, en organismos autónomos, tienen obligaciones de atender esa petición cuando usted dice, bueno, fundamento con el artículo 8 constitucional y hago ejercicio de mi derecho de petición y de manera respetuosa le solicito mi informe y entonces así estamos de alguna manera ya ejercitando nuestro derecho de petición. Los requisitos, ya decíamos, por escrito, de manera pacífica y con términos muy respetuosos. La obligatoriedad de la autoridad, toda petición deberá recaer en un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo, conocer en breve término al peticionario. Siempre las ambigüedades en la ley son vacíos que tienen que ser interpretados, donde la jurisprudencia en la mayoría de los casos determina en qué debe consistir ese breve término. ¿Sí? Entonces, si la autoridad se ha pensado que pudieran ser 3 meses, en fin, es como que la regla, ¿no? Si no tenemos esa respuesta, entonces sí tendríamos acceso a la acción de amparo, donde nosotros pedimos a los tribunales federales, que son competentes para conocer del juicio de amparo, su amparo y protección de la justicia federal, para que pues se nos restituya en el uso y goce de este derecho de petición y que se le requiera a la autoridad responsable de que dé contestación en términos de lo que establece el artículo 8 constitucional. Su ámbito de aplicación es la materia política, por ejemplo, y otras materias, sí, pero aquí en la materia política, pues solo los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a ese acceso. En otras materias puede ser ejercido por cualquier persona, sea mexicana, sea extranjera, y se extiende a todas las autoridades del país, que ahora comentábamos también. ¿Sí? En cuanto a las características del derecho de petición, pues es que este es universal, ¿sí? Es decir, excepto en la materia política, o sea, todos tenemos derecho al acceso al derecho de petición, a que nuestras dudas sean aclaradas por las autoridades. Es imprescriptible, hay nada de que le prescribió, ¿no? Todos tenemos expedito ese derecho. No requiere formalidades especiales más que por escrito de manera respetuosa y obviamente de manera muy cordial, ¿sí? Y pues genera obligaciones de respuesta y la respuesta deberá ser congruente conforme a lo peticionado. En eso consiste nuestro derecho de petición. En cuanto a la nota jurisprudencial, la autoridad debe dar respuesta congruente, aunque sea para negar lo solicitado. Entonces, bueno, ahí es donde ya tendríamos una resolución que esa también puede ser, digamos, combatida en la vía de amparo, puesto que a lo mejor nos da una negativa, en fin, nosotros ya tendríamos que hacer el análisis más claro, más preciso de en qué consiste esa negativa de las autoridades. En cuanto al artículo 9, se habla del derecho de asociación y de reunión. El derecho de reunión, que consiste en que no se podrá coartar nuestro derecho a asociarnos o a reunirnos siempre que lo hagamos de manera pacífica, con cualquier objeto lícito. Acuérdese, la licitud, nunca actuamos en contra de normas de orden público, en eso consiste la licitud. Los requisitos para las reuniones públicas, según el artículo 9, el objeto debe ser lícito, tiene que tener carácter pacífico, usted no puede hacer desmanes, ¿sí? Y sin armas, y en materia política solo los ciudadanos pueden participar de este derecho. La regulación de las reuniones en los lugares públicos no se considera ilegal
la reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto. Aquí ya sabemos que el Estado ha creado instituciones para dar permisos para hacer manifestaciones, para hacer reuniones públicas. Generalmente es a través de la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría Política en la Administración Pública, y bueno, para que se tomen las debidas precauciones. La idea es que no lo haga con desmanes, eso es importantísimo, ¿sí? Y entonces aquí, si no se profieren injurias, se permitirá. Si no se hace uso de la violencia o la amenaza, se permitirá. Y si no se intimida a nadie, también en todo caso se permitirá. El derecho de asociación es una libertad para formar asociaciones también, libertad, de ahí viene, digamos, la libertad que usted tiene de crear sociedades mercantiles, sociedades civiles, es un derecho de asociarse también, la libertad para formar sociedades, para formar sindicatos, para participar en partidos políticos, cualquier forma de integración de colectivos a fin de integrar un ente autónomo que tenga siempre fines lícitos. Ese es nuestro derecho de asociación y de reunión. Desde luego, prohibiciones, como toda libertad tiene sus límites, están las prohibiciones. Las reuniones no deben ser armadas, las reuniones que deliberen sobre asuntos políticos, pues no, si no son ciudadanos, no pueden intervenir los extranjeros, y las asociaciones que atenten contra orden público, pues ya sabemos que el orden público tiene que ver con las normas prohibitivas, y las acciones con fines delictivos, sí, la delincuencia organizada, o las asociaciones secretas paramilitares, también estas son prohibiciones. Las manifestaciones y protestas se pueden realizar siempre que sean pacíficas, estén protegidas. Incluso el mismo Estado en la mayoría de los casos le proporciona a la seguridad pública para proteger a los que se van a manifestar, ¿sí? Entonces, la autoridad solo puede intervenir para garantizar el orden público y los derechos de terceros. La nota jurisprudencial es que el derecho de reunión y manifestación es una expresión de libertad de una expresión colectiva. Los colectivos, sociedades, asociaciones, sindicatos, fundaciones, los que formamos parte de esos colectivos, pues tenemos como fundamento constitucional el derecho de asociación. Nos vamos un poquito más rápido y ahora vamos a platicar sobre el contenido del artículo 10, que es el derecho a poseer y portar armas. Vamos a revisar, como todo mi derecho, los límites a mi derecho, las restricciones y las obligaciones de las autoridades. El derecho a poseer armas eh, lo tenemos nosotros establecido en este artículo 10, donde se refiere a que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Ya cuando veamos puntos finos y que estemos en el juicio amparo, vamos a ver que pues, nos podemos ir al Seminario Judicial de la Federación a ver cómo es que la jurisprudencia ha interpretado todos estos derechos. La finalidad del derecho es la seguridad personal, la seguridad del domicilio y la legítima defensa. Desde luego acá vamos a ir viendo sus restricciones. Limitaciones y regulaciones. Es una exclusión de las armas prohibidas por la ley federal, porque hay una ley de armas que están específicamente determinado que son para uso exclusivo del ejército, ¿no? Y aquí lo tenemos, la exclusión de las reservadas para el uso del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares para portar las armas. Tipos de armas permitidas: solo pueden poseerse armas que no estén prohibidas expresamente y que no sean de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Por lo que respecta a la regulación federal, la Ley Federal de Armas de Fuego y de Explosivos regula su ejercicio. La SEDENA es la Secretaría de Estado autorizada para dar las licencias de portación de estas armas. Debe existir un registro obligatorio de armas permitidas y se tiene que ajustar a requisitos establecidos
para su portación fuera del domicilio. Diferencias entre posesión y portación. Bueno, la posesión es en el domicilio, es de derecho fundamental, y la portación es fuera del domicilio y es un privilegio sujeto a reglas muy estrictas. En cuanto a la nota jurisprudencial de este artículo, el derecho a poseer armas en el domicilio es fundamental, pero la portación está sujeta a reglas muy estrictas. Entonces, esto es por lo que se refiere a este artículo 10. Creo que esta charla la podemos concluir para efectos de que podamos después ya entrar a lo que es el juicio de amparo a partir de este artículo 10. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí presente y bueno, hasta otra charla. Buenas tardes.